En el pasado, sus habitantes solían luchar contra el viento, las olas y el aislamiento. Hoy, se encuentran dominando las fuerzas de la naturaleza para proveer energía sustentable. Islas del futuro. Modelos a imitar por todo el mundo. La pequeña isla volcánica del Hierro está en el Océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Durante mucho tiempo la isla no se encontraba en ningún mapa, hasta que los geógrafos establecieron aquí el meridiano cero en el siglo XIV. Un hito marca el lugar donde una línea de longitud señaló una vez el fin del mundo. Después de eso, poco se supo de la frontera sudoeste de Europa. La isla provee un hábitat único para muchas especies animales. La exuberancia de la naturaleza, las fuerzas del agua y del viento podrían ubicar a El Hierro en el centro del mundo. Paradójicamente, una de las más pequeñas de las Islas Canarias es la que usa nuevos conceptos de energía para intentar dar un gran salto hacia un futuro sustentable. Pero ¿cómo funcionará esto? El Hierro, visionarios del fin del mundo. El hombre que sobrevuela el Hierro es Javier Morales. Nació en 1959 en la vecina isla de Tenerife, pero pasó la mayor parte de su infancia en el Hierro. La naturaleza virgen de la isla moldeó su vida. Desde pequeño siempre vives en un pueblo, nuestras familias siempre han sido agricultores, ganaderos. Casi todas las familias aquí van a pescar, pues estás siempre en contacto con la hora que es la marea, con si el mar está bueno o está malo, si hace viento, si no hace viento, si llueve o si no llueve. Todo ese tipo de información que recibes de pequeño te hace estar en contacto con la naturaleza y con el entorno. Javier Morales se marchó de El Hierro en los 80 para estudiar agronomía en la España continental. Regresó como ingeniero agrónomo y en 1995 se convirtió en asesor del gobierno de El Hierro. Sus ideas fueron completamente nuevas en la isla aletargada. Mi trabajo consistió en desarrollar con mucha otra gente todas esas características propias de los productos del hierro, de una pesca sostenible, desarrollar todo el ámbito de la energía y el almacenamiento y la producción de agua. Cuando Javier Morales empezó a trabajar en 1995, los barcos petroleros visitaban El Hierro regularmente. Proveían de combustible a la planta de energía. Por entonces, toda la electricidad era producida por combustibles fósiles contaminantes. Javier Morales se propuso deshacerse de los barcos petroleros y producir toda la energía eléctrica para los 10.000 habitantes de las islas, usando energías renovables no dañinas para el medio ambiente. Pero para una isla remota sin un cable de energía que la conectara al continente, su plan parecía disparatado. Tuvo que luchar durante 20 años para ver su sueño hacerse realidad. Pero la
La idea obvia de usar la fuerza del viento para producir energía fue recibida con escepticismo. La primera turbina eólica en el Hierro solía estar inactiva. Fue instalada antes de que el nuevo asesor empezara a trabajar. Para Javier Morales, una turbina eólica que no funciona demuestra que la transición de energía no funcionará sin una buena planificación. Los dos primeros aerogeneradores que se instalaron aquí en la isla fueron uno puesto por Unelco, por la compañía eléctrica de aquí de la isla, y el otro por el Ayuntamiento de Valverde. Inicialmente, pues la idea era probar la capacidad de este lugar, su capacidad de producir energía, la posibilidad de ahorrarse un dinero importante, sobre todo del alumbrado público. Pero la turbina fue desmantelada por problemas técnicos y los altos costos de mantenimiento. Sin embargo, Javier Morales sigue viendo al primer molino eólico de El Hierro como un hito en el camino hacia un futuro de energía limpia. Él ya tenía una visión de lo que las turbinas eólicas modernas podrían hacer por la isla. Porque El Hierro tiene suficiente viento. Pero la energía eólica también tiene sus inconvenientes. En los días sin viento, la red de energía está subalimentada. Y cuando el viento es demasiado fuerte, la red eléctrica podría sobrecalentarse. Javier Morales se propuso encontrar una solución a estos problemas. Otras islas de las Canarias ya habían ganado experiencia en energía eólica antes que El Hierro. Una de ellas es la Gran Canaria, la tercera isla más grande del archipiélago. Está a unos 300 kilómetros de distancia de El Hierro. Lejos de sus famosas playas, esta isla turística tiene otra cara para mostrar. La capital de la Gran Canaria es una ciudad moderna y europea, con compañías comerciales innovadoras e institutos de investigación. En Gran Canaria se encuentra el Instituto Tecnológico de las Islas Canarias. Aquí, por encargo del gobierno, están trabajando en energía eólica y en tecnología solar. Un auto eléctrico impulsado por hidrógeno está actualmente en fase de prueba, promovido por el director de investigaciones, Gonzalo Piernavieja. En el Instituto Tecnológico de Canarias trabajamos en muchas áreas relacionadas con la sostenibilidad, en energía, en agua, en medio ambiente, en biotecnología. Y en el campo concreto de la energía trabajamos en la búsqueda de soluciones que permitan maximizar la penetración de estas energías renovables en los sistemas insulares. En la pequeña ciudad de Arinaga, en la Gran Canaria, las primeras turbinas ya estaban operando a principios de los años 90. Con el transcurso de los años, se creó un gran parque eólico. Muy lejos del flujo de turistas, los lugareños no solo se acostumbraron a la vista, sino que están orgullosos de ofrecer algo más que sol y arena. Nuestro centro tecnológico está aquí al lado y aquí hemos visto también cómo se ha producido el desarrollo y toda la evolución tecnológica de la energía eólica. Tenemos aerogeneradores pequeños, los primeros eran más pequeños, incluso tenemos hasta el más grande de España en este sitio, o sea que podemos ver distintos tamaños de aerogeneradores y distintas tecnologías. Los parques eólicos de Gran Canaria son enormes, pero a pesar de su tamaño solo cubren un 7% del consumo eléctrico de la isla. El mayor defecto de la energía eólica es que todavía no puede ser almacenada directamente. Tiene que ser usada en cuanto es generada.
diferencia de Gran Canaria, durante mucho tiempo el Hierro no explotó la energía eólica. Los habitantes de la pequeña isla volcánica tenían otras preocupaciones más urgentes. El Hierro es totalmente árida, no tiene ninguna fuente de agua dulce y sufre una falta de agua crónica. La aridez también hace la vida difícil a ganaderos como Andrés Cabrera. Períodos de fuertes sequías obligaron a sus habitantes a dejar su isla natal varias veces a lo largo de los siglos. El calentamiento global podría agravar la situación aún más. Solo a partir de la década de 1960, las Islas Canarias tuvieron plantas de desalinización que transformaron el agua de mar en agua potable para personas y animales. Las vidas de los habitantes de El Hierro aún luchan con la aridez. El agua, el agua es vida, ¿no? Eso para todo, no cabe duda que es muy importante. El agua, sin agua no, ni la tierra ni se ven los pastos. Gracias al agua podemos pastorear, si no, no existirían ni los animales, porque si no hay hierba, ¿entiendes? El agua no es una de las cosas más importantes que... El temor a una gran sequía se convirtió en un trauma constante para la gente de El Hierro. El desfile festivo de los pastores está dedicado al agua. Es el resultado de una leyenda de la isla, y los isleños adoran sus leyendas. Se dice que los marineros presentaron una virgen a los habitantes de la isla como gratitud a su hospitalidad. Se le atribuyen milagros a la figura venerada en esta caja de madera. Cuando la isla volvió a sufrir una gran sequía, los pastores llevaron a la Virgen hasta la isla capital y rezaron. Entonces empezó a llover. Así fue como la Virgen se convirtió en la santa patrona de El Hierro, y la ocasión es celebrada cada año con este alegre festival. A fines de los años 90, las tradiciones y mitos de El Hierro inspiraron a Javier Morales. Se propuso investigar cómo podía ser almacenada la energía del viento. Entonces apeló a una de las leyendas favoritas de la isla, y fue esto lo que lo llevó a encontrar nuevas soluciones técnicas. El garoé era el árbol sagrado de los habitantes originarios de El Hierro y es el emblema de la isla. El árbol milagroso ya no existe, pero un laurel impresionante todavía recuerda la leyenda. Con sus hermosas ramas, musgos y hojas, el laurel puede recoger la humedad de las nubes bajas que el viento arrastra sobre la isla. La leyenda dice que debajo del árbol se formó un gran depósito de agua, lo suficientemente grande, se dice, para proveer a los habitantes de El Hierro con el agua potable vital.
La leyenda de cómo un estanque pudo proveer a toda la isla atrapó la imaginación del ingeniero. Javier Morales se preguntó si tal vez viento y agua podían trabajar juntos para proveer energía y empezó a esbozar algunas ideas. Y el proyecto va dedicado a producir la totalidad de la energía de la isla, no solo producir energía, sino almacenarla para poder dar estabilidad, almacenarla en este caso con agua en altura para dar estabilidad a la red, y además de producir energía, producir agua, porque en una isla es tan importante ser capaces de ser autosuficientes en energía como ser capaces de producir agua y disponer de agua tanto para la población como para la agricultura. Javier Morales todavía no tenía idea de cómo sería el plan. Necesitó varios días y noches antes de que el concepto inicial de una planta de energía renovable empezara a tomar forma. Primero tenía que haber un parque eólico. Con los rotores en marcha habría energía suficiente para llevar el agua de mar a la unidad de desalinización y a un embalse en altura. Luego, cuando no hubiera viento, el agua almacenada podría ser liberada para producir energía en una planta hidroeléctrica. Pero ¿cómo un sistema tal puede cubrir las necesidades diarias de electricidad? El ingeniero dependía ahora del apoyo de los expertos. En 1998 presentó su idea a los investigadores en energía en Gran Canaria. Una isla que cubriera todas sus necesidades con energía renovable sería algo único. ¿El plan de Javier Morales convencería a los expertos? Todavía se sigue. En la misma presentación, yo he hecho que se mueva también. ¿Sabes que no hay? Yo la verdad que sí. Aquí se trata, en primera instancia, cuando nos llega una idea, empezamos pues a darle vueltas y hacer los primeros conceptos. Lo que hacemos primero es simular, o sea, calcular, simular. Y en esas simulaciones vamos viendo también cómo puede evolucionar tecnológicamente una solución, ¿no? O sea, una solución que puede tener diferentes alternativas. O sea, nuestra labor en el ITC es proponer diferentes alternativas y buscar siempre el óptimo técnico-económico. Más allá de la parte técnica, hubo otro problema. El costo de la planta de energía planeada era de 65 millones de euros, lo que estaba mucho más allá de los medios de la pequeña isla. Javier Morales tenía que convencer a los otros de su idea. De acuerdo. Bueno, gracias. Paradójicamente, en la búsqueda de investigadores estaba el operador de la planta de energía generada por combustible fósil, quien demostró ser cooperativo. La compañía de energía también estaba interesada en una alternativa a la costosa importación de combustibles. Un primer rayo de esperanza para el hombre con la visión, Javier Morales. Si vamos a un modelo de energías limpias, puede haber decenas y decenas de pequeñas y medianas empresas que pueden innovar, tener conocimiento, tener tecnología, pueden dejar el empleo y el dinero aquí y podemos a su vez ser un modelo, un referente para otros territorios, de manera que el dinero se quede circulando dentro de la economía local, cree oportunidades y cree conocimiento e innovación. Y nosotros por eso apostamos por un modelo renovable, un modelo que cuide a las personas y que cuide al medio ambiente y no un modelo que dañe el medio ambiente y que extraiga el dinero y se lo lleve de nuestra economía. Cuando la noticia del gran plan llegó al público, la reacción fue inicialmente escéptica y con buena razón. Pocos años antes había tenido lugar otro enorme proyecto de construcción, el nuevo puerto que tuvo la intención de atraer a los cruceros, pero en general solo los petroleros atracan allí.
El Hierro no es una isla apta para el turismo en masa. Las playas pequeñas y apartadas son usadas ampliamente por los lugareños. No hay grandes playas blancas en El Hierro, pero la naturaleza virgen tiene sus propios atractivos. Los que vienen a caminar o a hacer buceo descubren paisajes únicos sobre y bajo el mar. La línea costera cerca de la Restinga, en el sur de la isla, es uno de los sitios de buceo más espectaculares de Europa. Bajo el agua, también los volcanes crearon una enorme diversidad de hábitats. Nichos para grandes criaturas marinas como la raya látigo. El extremo de su cola es venenoso, pero el pez no ataca sin motivos. Las anguilas de jardín forman colonias de a miles. Los cardúmenes están protegidos porque los pescadores aceptaron las cuotas de captura y las temporadas de pesca cerradas. La atracción estrella del buceo es el tiburón ballena. El Hierro es uno de los pocos lugares en el mundo donde puede ser visto. A pesar de que los tiburones ballenas son los peces más grandes del mundo, no están interesados en las presas grandes. Prefieren el plancton a los buzos. Para proteger la diversidad de hábitats y los paisajes de la isla volcánica, la UNESCO declaró a El Hierro Reserva de la Biosfera en el año 2000. Para el gobierno de la isla, esto implica obligaciones particulares con respecto a la conservación de la naturaleza. Los cardúmenes de meros se recuperaron en aguas protegidas. Otros encontraron lugares de desove a los que regresan año tras año. Incluso las poderosas mantarrayas con una envergadura de 7 metros posan majestuosamente para las cámaras de los buzos. En tierra, también la Reserva de la Biosfera ayudó a especies en peligro a sobrevivir en el Hierro. El lagarto gigante de las Canarias está en peligro de extinción. Alcanza los 75 centímetros de largo y solo se encuentra en el Hierro. Los últimos especímenes viven en afloramientos rocosos fuera de la costa, a salvo de los turistas y de los gatos. Javier Morales no fue la primera persona comprometida con la conservación de la naturaleza en las Canarias. El arquitecto y pintor español César Manrique fue un pionero en la protección del medio ambiente. Él también dejó su marca en el Hierro. Como arquitecto usó materiales de construcción naturales que reflejaran el carácter autónomo de las islas volcánicas.
La Peña es ahora un restaurante. Lo que conecta a Javier Morales y al ecoarquitecto Manrique es su filosofía. No contra la naturaleza, sino con ella. En 2004, Javier Morales empezó a buscar un sitio adecuado para su proyecto de planta de energía renovable. Pero todavía no tenía la financiación para concretar sus planes. Hay más de 1000 volcanes inactivos y extinguidos en el Hierro. Los agricultores usan algunos de los cráteres fértiles para cultivar vides y hortalizas. Javier Morales podría usar un cráter si fuera lo suficientemente grande como para almacenar agua. Pero ¿cómo se construiría el embalse y qué restricciones impondría la conservación de la naturaleza? Son muchas preguntas, pero había alguien que podía ayudar. A pesar de la población de solo 10.000 habitantes, la isla tiene su propio presidente. Por entonces era Tomás Padrón, quien trabajó en el sector energético antes de su carrera política. Tomás Padrón también quería hacer el futuro más sustentable. La energía renovable se convirtió en la prioridad número 1. Los dos ingenieros empezaron a buscar el lugar para la nueva planta de energía que pudiera combinar la energía del viento y la del agua. Su excursión lo llevó por el paisaje volcánico agreste de El Hierro. Los parámetros que realmente permitieron hacer la elección en su momento de la localización del depósito, de los depósitos, tenía mucho que ver también primero con la localización de los aerogeneradores que estaban próximos a Valverde por el hecho de tener ese viento constante del alisio, etcétera. Y como próximo a la carretera pues se disponía de una gran caldera con un gran volumen y con gran desnivel, pues eso era importante. Sí, o como dieron la vuelta. Javier Morales y Tomás Padrón estaban confiados. Su paisaje podía ofrecerles exactamente lo que necesitaban para su planta de energía. Cuando había suficiente viento, la energía que generaba podía bombear el agua de mar desalinizada hacia el cráter volcánico. Cuando no había viento, el agua almacenada podía ser liberada para producir más energía en una planta hidroeléctrica ubicada a unos metros por debajo del cráter. Pero esa no es esa donde le puso una cadena. Pero sin inversores, todo quedaría en una quimera. Luego, súbitamente, el proyecto recibió el apoyo indirecto de una fuente inesperada: las compañías petroleras. A menos de 20 kilómetros de las playas idílicas de Canarias, las empresas petroleras buscaban el oro negro. Las perforaciones de prueba aprobadas por el gobierno español generaron el temor de un desastre medioambiental. Las plataformas petroleras eran acondicionadas en el puerto de Las Palmas antes de ser instaladas en el mar. Las preocupaciones eran compartidas con el investigador Gonzalo Piernavieja. Como muchos otros, estaba preocupado por el futuro de las Canarias como destino turístico.
Bueno, el debate alrededor del petróleo este es un tema muy candente y de mucha actualidad en estos últimos tiempos aquí en Canarias por las repercusiones, posibles repercusiones negativas que pudiese tener una catástrofe y que afectaría a uno de los sectores clave de nuestra economía como es el turismo. El turismo, pues buena parte de Canarias vive del turismo y existe un riesgo o la población es sensible frente a posibles riesgos que puedan provocarse por derrames y que afectarían fundamentalmente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura que viven mayoritariamente del turismo. Durante años, los habitantes de las Canarias protestaron con vehemencia contra las perforaciones petroleras en aguas marítimas españolas y marroquíes. Pero antes del milenio, la compañía petrolera española Repsol había descubierto varios yacimientos importantes de petróleo. En 2001, el gobierno español concedió a Repsol el permiso para perforar. La única reacción creíble de las Canarias ante la gravedad de la situación era negarse con firmeza a importar petróleo. Un cambio de actitud empezaba a tomar forma en la mente de los isleños. La perforación en las Islas Canarias era vista como particularmente riesgosa. Fuerzas inmensas se acumulan bajo la superficie del agua. La zona es volcánicamente activa. Los opositores temían que los movimientos sísmicos submarinos pudieran dañar las plataformas petroleras y romper los oleoductos. Cada vez más personas empezaron a exigir un cambio energético. Los investigadores del Instituto Tecnológico tuvieron el apoyo de todos los sectores. La construcción de una planta de energía renovable en El Hierro podría ser el puntapié inicial. Una vez que la estación de energía renovable pudiera ser probada en los ensayos, el director de investigación, Gonzalo Piernavieja, estaría listo para dar el siguiente paso. En el ITC hemos estado convencidos de que el proyecto de la central hidroeólica del Hierro constituye el paradigma de la visión que tenemos en Canarias de que las islas y nuestro archipiélago en particular son un laboratorio perfecto de nuevas tecnologías energéticas sostenibles. A fines de 2004, el gobierno de la isla fundó su propia compañía de energía en la que estuvo financieramente involucrado el Instituto Tecnológico de Gran Canaria. La compañía Gorona del Viento construiría una planta de energía nunca antes vista. ¿Realmente lograría lo que Javier Morales y sus seguidores esperaban? Finalmente, en 2007, estuvieron listos para empezar. Transcurrieron más de 10 años desde la idea inicial hasta la ceremonia inaugural. La primera fase del proyecto comenzó con la construcción de 5 turbinas eólicas. Eran tan productivas que cuando soplaba el viento podían proveer la energía que la isla necesitaba. Cada turbina producía 2.2 megavatios de electricidad. El consumo máximo de El Hierro era de alrededor de 8 megavatios. Teóricamente podían producir más energía de la necesaria siempre y cuando las 5 turbinas funcionaran constantemente. ¿El sueño de Javier Morales se estaba haciendo realidad? Que lo más importante es como ver que un proyecto como este se puede hacer realidad, que se puede producir electricidad de manera respetuosa con el medio ambiente, que no tienes que pelearte con el medio ambiente para que las cosas sean una solución para las personas y para la economía.
La ventaja de la energía eólica para la economía es que esta es mucho menos costosa que el combustible importado. Por lo tanto, el gobierno de la isla tiene un 60% de participación en la nueva planta de energía y en el futuro ganará dinero con la energía renovable. La ventaja para el medio ambiente es que si la planta produce realmente energía renovable en forma constante, se evitaría arrojar a la atmósfera 19.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. La pregunta fundamental es ¿qué sucede si no hay viento suficiente para garantizar la provisión de energía suficiente? Gonzalo Piernavieja sabía que la energía eólica tenía que ser almacenada. ¿Pero podía hacerse de verdad? ¿La energía eólica podía ser almacenada en forma de depósitos de agua en los cráteres volcánicos? Las rocas volcánicas son porosas. Sin una preparación especial, el agua bombeada desde abajo se escurriría del embalse. La idea era evitar eso haciendo un gran revestimiento al estanque. «700 metros más abajo, habría un segundo embalse con la capacidad de 150.000 metros cúbicos de agua. Más de 200 piscinas juntas. Pero la construcción no resultó nada fácil. Algunos de los conductos no podían estar en la superficie como se había planeado, sino que deberían estar dentro de la montaña. Los costos aumentaron en más de 20 millones de euros. Las obras se detuvieron. El plan era que los embalses contuvieran el agua potable provista por la unidad de desalinización del agua de mar. La sola provisión de agua potable consumía el 45% de la energía de la isla. En el futuro, eso estaría a cargo de las turbinas eólicas. Antes de que pudiera suceder, la planta de desalinización tenía que estar conectada a la planta de energía, y eso tomaría mucho tiempo. Pero no solo se trataba de electricidad limpia. Los aproximadamente 6.000 vehículos de la isla también consumían combustible fósil y contaminaban la atmósfera. Antes de que la planta de energía renovable estuviera completa, Javier Morales ya había planeado el siguiente paso. Los autos eléctricos podrían ser cargados con electricidad sustentable de la nueva planta de energía. La automotriz Renault ya estaba lista para proveer algunos vehículos de prueba. El gobierno de la isla ofrecía incentivos a los usuarios de vehículos que estaban dispuestos a optar por la electricidad. Sin contaminación de gases ni ruido. Una experiencia de conducción completamente nueva. El presidente de El Hierro no pudo resistirse a probar él mismo el primer auto eléctrico de la isla. El Cabildo del Hierro apostó por el coche eléctrico y dentro de la promoción, al llegar a la isla el primer ejemplar de vehículo, pues era el presidente el que tenía que hacer la promoción.
El evento publicitario hizo el trabajo. Los amantes de los autos de la isla sintieron sorpresa y curiosidad. Hasta ahora, las calles de la isla habían estado dominadas por vehículos de 4 ruedas y tractores. El presidente estaba confiado de que el colorido espectáculo en el centro de la pequeña capital cambiaría la forma de pensar. Al principio, la población tomó el coche eléctrico con escepticismo. Una vez que lo han comprobado, han visto que tiene unas expectativas reales de hoy y de futuro. Esperamos que se logre el 100% del parque automovilístico de la Isla del Hierro totalmente eléctrico. Para cargar las baterías durante los viajes, se instalaron 4 puntos de carga de electricidad, aunque generalmente solo funciona uno por vez. El costo por la carga de las baterías es de más de 50 euros por mes, lo que no es poco para los bolsillos de la mayoría de los isleños. El resultado aleccionador es que solo se pueden encontrar 9 autos eléctricos en el Hierro. El presidente de la isla y principal seguidor de Javier Morales se retiró en 2011. Pero Javier Morales no se desanimó. Perseveró con su proyecto. Pero en las siguientes elecciones también perdió su posición influyente. Sin embargo, el proyecto había sido interrumpido hacía mucho tiempo, ya que dependía del destino de figuras individuales. Ya había tenido reiterados contratiempos con el transcurso de los años, pero este visionario nunca perdió las esperanzas. Un día, el Hierro podría subsistir sin combustibles fósiles. Su visión de un futuro que dependa del sol, el viento y el agua se expandió en toda la isla y tuvo su efecto. Alentó a algunos isleños a volverse proactivos con paneles solares para calentar el agua para la ducha. Eso redujo los costos de la energía. Una planta de energía que pudiera combinar el viento y el agua significaría en el futuro un gran ahorro para los isleños. Antes de que Tomás Padrón se retirara del gobierno de la isla, logró cerrar todas las grietas en la financiación del proyecto. Los conductos ahora podrían ser instalados dentro de la montaña para conectar el embalse superior con el inferior. Finalmente se completó el centro de control de la planta de energía. A principios de 2014, el plan comenzó a avanzar de verdad. Se avecinaban las primeras pruebas. La planta eólica e hidroeléctrica de El Hierro fue la primera en su tipo en todo el mundo. ¿Podría realmente proveer en forma constante toda la energía que la isla necesitaba? Por ahora, las turbinas no funcionaban. Pero Gonzalo Piernavieja tenía confianza de que los cálculos del Instituto Tecnológico probarían ser correctos. Optimista como siempre, ya estaba poniendo su mirada en desafíos aún mayores. Como la planta de El Hierro estaba casi completa, buscaba nuevas posibilidades de combinar la energía del viento y del agua en Gran Canaria. Las represas podían hacer posible almacenar la energía eólica como complemento de los parques eólicos ya existentes. Si podía lograrse eso, entonces incluso la Gran Canaria, con su población de casi 1 millón, podría producir todo su requerimiento energético con energía renovable. El director de investigación considera que es solo cuestión de tiempo. De que podemos llegar a ser autosuficientes en energía, con energía renovable. En algunas islas se hará más rápido que en otras.
el hierro ya lo tenemos. Nosotros estamos todos con muchas ganas y entusiasmados y iremos empezando desde las islas más pequeñas, como el Hierro, que ya es una realidad, hacia las islas más grandes, donde va a ser esto más complejo. No sé, pues, en un futuro no muy lejano, espero que el año 2040, 2050, podamos tener todo el archipiélago canario alimentado exclusivamente con energía renovable. Las Islas Canarias fueron precursoras en el desarrollo de sus propias estrategias para terminar con su dependencia del petróleo. Pero su experiencia también puede ser transferida a otras islas, a otras regiones del mundo. Primavera de 2014. Las turbinas eólicas de El Hierro están en fase de prueba. Si producen más electricidad de la que consumen todos los hogares y empresas de la isla, podrán accionar la planta de desalinización y las bombas de los embalses. El momento de la verdad. ¿Los pronósticos probarán ser acertados? ¿La energía eólica demostraría ser suficiente como para propulsar la planta de desalinización y las bombas? Por primera vez, el embalse superior se llena con agua potable. Todo funciona según lo planeado. Las primeras pruebas fueron impecables. Ahora la segunda fase. Cuando no hay viento, no se produce energía suficiente para proveer de electricidad a la isla. Ahora es el turno del embalse. El agua del embalse superior es liberada a los conductos por gravedad. En su camino al embalse inferior, el agua pasa por 4 turbinas. Producen energía hidroeléctrica. Esto cubre la falta de energía cuando hay poco viento. Cada una de las 4 turbinas tiene una capacidad para 2.8 megavatios. La primera prueba es un éxito. El 60% del objetivo fue logrado en un primer intento. El 27 de junio de 2014, la planta de energía de El Hierro queda oficialmente inaugurada, después de más de 20 años de planificación y 5 años de construcción. Es un sueño hecho realidad para el iniciador del proyecto. Bueno, es importante que un proyecto como este, que ha llevado realmente pues desde sus primeros inicios hasta el momento de funcionamiento, pues más de 20 años de trabajo, pues que sea una realidad. Ahora es importante seguir trabajando y avanzando para que esta realidad beneficie a todas las personas de la isla y a todas las otras comunidades donde podamos intercambiar conocimientos y experiencias. La brillante idea de almacenar la energía eólica en forma de agua y producir agua potable al mismo tiempo convirtió a El Hierro en una isla del futuro. La planta de energía propulsada por combustible fósil solo es conservada por seguridad y pronto será historia. El entusiasmo por el aprovechamiento del viento que hace tantas cosas posibles en El Hierro es algo que Javier Morales tuvo toda su vida. Aprendió a adaptar las condiciones para mantenerse flexible y esperar pacientemente el momento correcto para despegar. Su compromiso con el medio ambiente va más allá.
Desde 2011, Javier Morales representa a El Hierro como diputado en el Parlamento Regional de las Islas Canarias. Su fuerza para impedir la invasión del petróleo y promover la protección del clima sigue indemne. Hace 15 años, el futuro de la energía y del petróleo pues era bastante diferente. En aquel momento, pues cuando se apostó por una central como Gorona, era una apuesta firme y decidida por buscar un futuro. Afortunadamente, ese futuro cada vez tiene más posibilidades, más realidades, más experiencias de éxito a lo largo de todo el mundo, y yo creo que es importantísimo seguir apostando y trabajando en esa buena dirección. Inspirado por la leyenda del árbol milagroso, el hierro se convirtió en sí mismo en un milagro energético. Y el sueño de que los autos de la isla ya no sean propulsados por combustible fósil puede que se haga también realidad algún día. ¿Quién sabe? Quizás alguna antigua leyenda despierte una idea genial también para esto. La Unión Europea quiere que la participación de energías renovables en la producción de electricidad se eleve al 27% para el año 2030. El hierro ya está demostrando que es más que posible. Esta pequeña isla alguna vez fue el fin del mundo. Ahora, el hierro es el comienzo de nuestro futuro.